Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy vamos a desarrollar nada menos que un tema de historia del Perú, ¿ya? Ya la asignatura de historia del Perú. Y la clase está dirigida para los jovencitos de nivel 2, ¿ya? Y vamos a tratar los incas de Vilcabamba. Ese es el tema del día de hoy. Es decir, vamos a ver la resistencia andina, porque ya los españoles llegaron, capturaron Atahualpa, ejecutaron Atahualpa, los españoles marcharon hacia el Cusco y ahora vamos a ver nada menos que qué es lo que continúa después de ese capítulo. Así que comencemos con nuestro tema a continuación. Cuando hablamos de los incas de Vilcabamba, vamos a hablar, chicos, del último reducto, la última resistencia, porque tampoco los españoles se la llevaron tan fácil, porque hubo una resistencia que hicieron nada menos que los andinos. Contexto, ¿ya? Pero no creamos que todos los indígenas eran adeptos al invasor, así que no todos eran confiados y alababan a los españoles, y que miraban impávidos cómo se posicionaban del imperio, es decir, que solamente observaban sin hacer nada. Durante mucho tiempo en los Andes se dieron diversas luchas con el objetivo de reconquistar con el objetivo de reconquistar el imperio, entre las cuales destaca. Es decir, que hubo un grupo de indígenas, de andinos, que no se quedaron con los brazos cruzados y lucharon por la reconquista del imperio de los incas. ¿Quiénes lo hicieron? Ahorita vamos a ver exactamente quiénes van a luchar por la reconquista del imperio. ¿Ya? A ver, vamos acá. Lucha de la reconquista o la resistencia andina. Por lo general se logra mencionar solamente estos dos, la resistencia quiteña y la resistencia de Manco Inca, que también es uno de los incas de Vilcabamba, ¿correcto? Hay que recordar que el imperio se encontraba fraccionado, ¿se acuerdan? El imperio se encontraba dividido. Entonces, vamos acá, en el norte, ¿no? En Tumibamba estaba la facción atahualpista, ¿correcto? Y en el sur estaba ¿qué facción? La huascarista, ¿no? De Huáscar. Muy bien. Ambas facciones se habían enfrentado y bueno, pues el imperio estaba dividido por la pugna de estos dos, ¿cierto? Quienes habían descubierto las verdaderas intenciones de los españoles eran los atahualpistas. Y esta es la resistencia quiteña. ¿Y por qué la resistencia quiteña o atahualpista lo llaman quiteña? Porque ellos tenían como residencia, como centro, Quito, ¿correcto? Donde vivía nada menos que el Inca Atahualpa. Y ellos fueron los primeros, ellos fueron los primeros en saber las verdaderas intenciones de los españoles y los primeros que hicieron la resistencia, entre los cuales estaban los generales de Huayna Cápac, que ahora eran los generales de su hijo, nada menos que Atahualpa, Quisquis, Rumiñahui y Calcuchimac, ¿correcto? Fueron los primeros. Pero el Manco Inca en un inicio fue aliado de quién? De los españoles. Y él combatió contra él. Profe, se hubiesen unido. Es que eran rivales, pues. Entonces Mancuica en un inicio salió con los españoles para dotar a los quiteños y después él reacciona y bueno, se opone a los españoles, pero después, ¿no? Y justamente él inicia la resistencia de Mancuinca, un tal Zairi Tupac, un Titu Cusiyupanqui y finalmente Tupac Amaru son los incas de Vilcabamba. Ah, ya, profe, sí es claro. Comencemos, ¿no? Con la resistencia quiteña por los generales. Vamos acá. Voy a cambiar ahora por el láser o por el marcador. Ya vamos a poner acá el marcador. Listo. Muy bien. Un ratito. ¿Dónde está? Ahí está.
Ante los sucesos trágicos de Cajamarca, miren, los generales, estoy saltando, los generales de Atahualpa, encabezados en el sur porque Quisquis tenía tomado el Cusco, lucharon contra los españoles y sus aliados. Y es que los españoles tenían como aliados algunos indios centroamericanos y algunas naciones del mismo Tahuantinsuyo, como los cañaris, los chachapoyas, sobre todo los huancas. ¿Ve? Y bueno, aliados, ¿no? Por los indios y los mismos cusqueños, que eran la facción huascarista. Porque te dije que Manco Inca apoyó en un inicio a los españoles para derrotar a los quiteños, ¿no? ¿Quiénes dirigieron eso? Rumiñahui, Calcochimac y Quisquis. Rumiñahui en el norte, Calcuchipac en el centro, en el valle del Mantaro, Jauja, y en el sur Quisquis, para ser exactos, en el Cusco, porque Quisquis había sido el que había derrotado militarmente a las fuerzas huascaristas, y estaba tomado el Cusco por parte de él. En el norte, Rumiñahui fue derrotado por los españoles porque se aliaron con los rebeldes cañaris. Finalmente se refugió en la selva y no se supo más de Rumiñahui. Es más que obvio derrotado, sin fuerzas, sin ello. Obviamente, pues muere finalmente abandonado con otro grupo de atahualpistas, ¿no? En la que es interesante, Calcuchimac. Él sigue, cuando Pizarro inicia su marcha al Cusco, él también sigue a Pizarro. Y bueno, él es el que, bueno, al que le acusan de haber envenenado, ¿se acuerdan de Tupatuhualpa o te habían llamado Toparpa? Los españoles lo toman prisionero, le hacen juicio y lo someten a la hoguera cerca al Cusco, en Jaquijahuana, Calcuchimac. Y luego tenemos Quisquis, ¿no? En el mes de mayo, Manco Inca y Pizarro, miren, ve, ambos en el valle de Jauja se unieron para vencer al general Quisquis en la batalla de Maitacaya o Maricaya. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? En Jauja. Y los huancas, pues, habían sido uno de esos grupos que los había apoyado, ¿no? Entonces, fue breve la resistencia quiteña y fue aplastado por los españoles unidos con las fuerzas huascaristas. Acá, Manco Inca y los incas de Vilcabamba, ¿no? Porque fue el último reducto de los españoles. Como les dije, miren, acá está, ¿ve? En un primer momento se alió y colaboró con los españoles, ¿no? Porque vio a los españoles que, como habían castigado a su hermano Huáscar, él creyó que los españoles habían venido a hacer justicia. Y con él justamente ingresan al Cusco, ¿no? Lo que puede explicarse con su intención de buscar expulsar a los militares quiteños que habían ocupado el Cusco. El Cusco estaba tomado por Quisquis y ahora tenían que liberarlo pues de los atahualpistas, ¿no? Y por su desconocimiento verdadero acerca de las miras políticas de Pizarro, es decir, desconocía en un inicio las intenciones de Pizarro, ¿no? Manco Inca, vuelvo a repetir por tercera vez, se unió a Pizarro y logra vencer a los atahualpistas, ¿no? A Quisquis. Regresó al Cusco y es ahí donde Manco Inca comprendió, entendió las verdaderas intenciones de sus aliados. ¿Y quiénes eran los españoles? Pues, ellos eran los aliados, ¿no? Y su intención era que habían ejecutado a Huáscar y se iban a ir, no, porque pensaban que eran viracochas dioses y una vez derrotada a Atahualpa se iban a ir, pero no. No se querían ir, querían quedarse, someter las tierras conquistadas, ¿no? Así que entendió la intención de los españoles y que él entendió que finalmente lo utilizaban como un títere, lo manipulaban, por eso lo llamaban los incas títeres a Manco Inca, ¿no? Ahí le ponen la mascaipache y lo nombran Manco Cápac II, ¿no? Y Manco Inca se vio humillado, era objeto de burlas, de vejámenes, ¿no? Por parte de los soldados españoles, ¿no? Por ejemplo,
Las crónicas narran que apagaban con sus fosas nasales las velas, orinaban sobre él, no había un respeto a la Mascaipacha, quien en su presencia violaba a algunas mujeres princesas de la nobleza en el Tahuantinsuyo. ¿Mm? Ahí pues comprendió Manco Inca que hizo mal en aliarse con los españoles. Ahí dijo, ¿y ahora cómo hago? Pizarro se había marchado a Lima y Almagro se había marchado hacia el sur para conquistar nuevas tierras. De eso ya hablaremos después, ¿no? Por esa razón, que un día aprovechando que Almagro había salido engañado hacia el sur, porque Almagro, ahí vamos a hablar, ¿no? A Almagro le dicen que hacia el sur había una ciudad, un reino más importante que el Tahuantinsuyo. Se dio a conquistar Chile, ¿no? Pero ya no pasó nada ahí. Y bueno, se queda con los hermanos Pizarro, ¿no? Que les tenían como cautivo prisionero en el Cusco. Y Manco Inca les engañó a los hermanos Pizarro, Juan Pizarro, sobre todo, que si lo dejaban iba a tener un gran tesoro para ellos y una estatua de oro de su padre. Aprovechando el descuido de sus captores, los españoles, los hermanos de Pizarro, logra huir justo con el Huilacumo. El Huilacumo era el sacerdote. Logra huir e da inicio a la resistencia inca. Y él, Manco Inca, se marcha a Vilcabamba, porque el Cusco estaba tomado por los españoles. Entonces, por esa razón llaman a los incas de Vilcabamba, porque ahí va a ser la residencia donde van a estar los incas, ¿no? Y comenzamos por la primera fase, la primera ofensiva de Manco Inca, que posiblemente hubiese resultado, la ofensiva, ¿no? Entonces, es ahí cuando los orejones cusqueños se tienen que alisar para recuperar su imperio, nada menos que por ahora por parte de los españoles. ¿Ah? Muy bien. Y es así donde tenemos la primera y la segunda ofensiva. La primera se hizo el ataque al Cusco y luego el ataque a Lima. Dirigido por Manco Inca, toma Ollantaytambo. En la batalla de Sacsayhuamán es derrotado, pero ahí se ve el heroico acto de su general Cahuire y muere uno de los hermanos de Pizarro, Juan Pizarro. Ahí es, ¿no? Entonces, saldo, nada menos que negativo, ¿no? Por más que haya asesinado al hermano de Pizarro, ¿no? Así se encontraba ahí en el Cusco. También fue a Lima, donde estaba Francisco Pizarro, y tenía las ventajas de ganar. Dirigido por el general Quiso Yupanqui, derrotó a los españoles en varias batallas, entre una de ellas a Tocongo, pero al final fueron derrotados por Pizarro porque Pizarro logra tener alianzas con los enemigos de los incas. ¿Quiénes? Cañaris, Yungas, Huaylas, Huancas. Van al rescate de los españoles y logran derrotar a las fuerzas de Manco Inca. Mala suerte, ¿no? Qué malo. No lograron. ¿Mm? La segunda, bien, con el propósito de esta etapa era atacar a los españoles desde el río Marañón hasta Bolivia y Chile. Es decir, era hacer toda una redada por el imperio para acabar con ellos, ¿no? En el norte, las tropas de Manco Inca vencerían a los españoles en la batalla de Oncoy. Así que Manco Inca tuvo en un inicio buenos resultados, ¿no? Y en el sur no le pasó la misma suerte, ya que en el sur un hermano también, su hermano de él, el medio hermano, llamado Inca Pauyu, otro hermano de Huáscar, decide aliarse con los españoles. No, este Inca Pauyu, ¿no? No tuvo pues la valentía de enfrentarse a los españoles y se une, pues, ¿no? Y obtuvieron la victoria en la batalla de Cochabamba, ¿no? Luego de la derrota, miren, a Manco Inca decide retirarse a Vilcabamba, donde desde Vilcabamba continuaría haciendo su resistencia, construir un palacio y finalmente se tienen noticias que él fallece
en el año 1545. Aunque señalan que fue traicionado, ¿no? Manco Inca por un almagrista. ¿No? Fue asesinado en el año 1545 en Vilcabamba por un grupo de almagristas a quienes había dado refugio, ¿no? Porque ya estaba también los enfrentamientos entre los almagristas y los pizarristas, ¿no? Que también vamos a ver. Ya que en ese momento se desarrollaba la guerra civil entre los pizarristas y almagristas, ¿no? Ahí vamos a leer cómo ahora los ex socios de la invasión de la mal llamada conquista, ahora inician su pugna entre ellos. Entonces, pero acá estamos con la resistencia, ¿no? Muere Manco Inca y el que le sucede es su hijo llamado Saigri Tupac. Él, ¿no? Inicia su lucha contra los españoles, claudicó en el año 1558, 13 años después de la muerte de su padre, claudicó porque decide rendirse, ¿ah? Ante el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, ¿ah? en quien, por su rendición, le entrega la encomienda de Yucay, ¿no? Y más tarde, bajo el título de marquesado de Oropesa, ¿no? Se dice que hasta incluso aceptó el bautizo con el nombre de Diego, pero fallece en el año 1560, 2 años después de claudicar. ¿Mm? Luego viene otro hijo de Manco Inca, ¿no? El hermano de Sairi Tupac. Se sublevó cuando el virrey era el conde de Nieva de Lope García Castro. Y acá miren, durante su sublevación, su resistencia, se desarrolló el movimiento Taquijoncoy, ¿ah? El baile de la enfermedad, ¿no? Entonces, a ver qué es el Taquijoncoy. Es un rechazo a los españoles, ¿no? Inclusive, él también opta por rendirse, firmó el Tratado de Acobamba. Tras insistir en la guerra, murió de fiebre o de malaria, ¿no? Y él escribe en las crónicas la relación de los hechos de Manco Inca. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es el profesor Taquijonco? Fue un movimiento religioso, social, cultural, donde uno de sus principios es que no se debe usar ropa española, que incluso que se debe rechazar cualquier tipo de costumbre española. Por eso le llamaban la fiebre, la música, ¿no? Rechazando las costumbres, la ropa o cualquier elemento que sea español o cualquier otro, ¿no? Cualquier otra índole de española. Incluso los nombres, ¿no? Elemento que incluye una asimilación cultural occidental, ¿no? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Ahí está, pues, ¿no? La fiebre de la enfermedad, ¿no? Nada menos que el movimiento Taquijonco. Y luego finalmente tenemos a Tupac Amaru I. Él fue el último inca de Vilcabamba. ¿Mm? Llegó a tomar a cargo el cargo de sacerdote. Su sublevación será mientras era el virrey Francisco de Toledo, uno de los virreyes con mayor apoyo por parte de España, mayores resultados, ¿no? Quien envió una expedición donde se encontraba Tupac Amaru, ¿no? Al mando de Hurtado de Abierto, para capturar a Tupac Amaru, ¿no? Fue traicionado por un cura, por el cura que Manaire, de la tribu de los Momori. Lamentablemente hubo conspiraciones, siendo capturado por García de Loyola y fue asesinado, ejecutado en el Cusco, ¿no? Narran que una vez capturado ya fue al Cusco y había una multitud inmensa. Y habían españoles que señalaban para no ejecutar a Tupac Amaru I, pero Toledo dio la orden, Francisco de Toledo, el virrey. ¿Ah? Tanto era el bullicio que cuando él hacía un símbolo, simplemente se callaba la multitud que estaba en la plaza, ¿no? Entonces, el Inca tenía gran aceptación, obviamente, en el Cusco, pues, ¿no?
resistencia heroica andina contra los invasores, fracasó por diversos factores, ¿no? La unión de los andinos, la superioridad militar que había, el divisionismo, las conspiraciones, la traición de mismos nobles cusqueños. Pero lo que es imperdonable es pues la traición de un inca llamado Inca Paulo, ¿no? Quien traicionó al Tahuantinsuyo en favor de los españoles, ¿no? Vio por lo más importante es la conveniencia del Inca Paulo, ¿no? ¿Listo? Comenzamos con la parte práctica. No está nada de otro mundo estas preguntas y vamos a desarrollar. Vamos a poner el color de mi lápiz. Ya está. A ver, comencemos. Está sencilla. Manco Inca se sublevó ¿dónde? En el Cusco. Ahí está. Español muerto en la toma de la fortaleza de Sacsayhuamán. ¿Quién? El hermano de Pizarro. ¿Cómo se llama? Juan Pizarro. ¿Dónde está? Acá está. Este es muy importante. Acá en la respuesta, miren, el cerco de Lima estuvo dirigido por quién, miren, por Kisu Yupanqui. Acá está, miren, ¿ven? A Lima, por Kisu Yupanqui. Vamos acá. Kisu Yupanqui. ¿No hay? Pero acá podríamos cambiar en vez de Tito, puede ser Kisu Yupanqui, ¿no? Si damos ahí, con él, ahí está pues, la respuesta. ¿Ya? Es Kisu Yupanqui. Ya, profe. Ya está. Inca de Vilcabamba, que es sometido por el virrey Hurtado. ¿Quién de todos ellos ser por el virrey Hurtado? ¿Dónde está? Zaire Tupac. ¿Ah? Durante el gobierno se llamó la famosa paz, la paz de Acobamba, con Titu Cusi Yupanqui. ¿Ah? Ahí está el solucionario, preguntas sencillas, y nos preparamos para las preguntas del día miércoles en tarde. Chicos, nos vemos entonces ese día. Chao, chao.